Hola, buenas tardes. En este video hablaré sobre Paulo Freire. ¿A qué se refiere él con su teoría y su método? Para este video entrevistaré a un maestro que me dará su opinión sobre la teoría y el método de Paulo Freire. ¿Qué opina y si ha aplicado algún día ese método y si es así, cuál ha sido su experiencia? Bueno. Buenas tardes, él es el maestro que voy a entrevistar para que me apoye con la información sobre Paulo Freire. Bueno, maestro, ¿usted qué sabe sobre Paulo Freire? Ok, pues buenas tardes, saludo al grupo de licenciados en Ciencias de la Educación. Primeramente comentarles que dentro de la historia de la educación existen y seguramente seguirán surgiendo nuevos métodos, ¿no?, en el ámbito de la enseñanza. Uno de los más destacados eh, pedagogos que se han enfocado al tema de la educación para todos es desde luego Paulo Freire, quien ha implementado desde sus investigaciones directamente en la comunidad sobre el cómo hacer que la lectura y la escritura sea una forma de liberar al ser humano, a la persona, al individuo, y que a través de eso pueda hacer una educación del tipo democrática. Esos son los fundamentos, las ideas políticas en las que se enmarca básicamente el estudio y la investigación de Paulo Freire, ¿no?, donde nos habla desde luego de la educación libertadora, de que a través del diálogo, de la generación de la pregunta y de la duda, es como se genera la verdadera educación, el verdadero proceso de educación, y sobre todo empoderar al conocimiento que maneja, que sepa para qué utilizarlo y sobre todo que esté contextualizado y que sea parte del desarrollo y la influencia de la sociedad en el que se desenvuelve el ciudadano, independientemente de la región donde estemos hablando, ¿no? Pero básicamente esto se ha aplicado en algunos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Panamá, y desde luego formalmente en nuestro país a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, que su creación es en 1981, y pues bueno, ya se tiene una larga trayectoria a través de las reformas que han pasado en nuestro país. Ok, muy bien, maestro. ¿Y qué opina usted sobre el método? El método, como bien mencionamos al principio, su origen es precisamente para democratizar a los ciudadanos. ¿Eso qué significa? Que ellos, al tener la capacidad de leer y escribir, puedan asimilar los conocimientos, pero partiendo desde los conocimientos propios. Es decir, existe la horizontalidad entre el educando y el educador. Esto quiere decir que hay una capacidad de que los que conocen los educandos y lo que conoce el educador se una, se fusione para que a través de la contextualización verdaderamente el proceso de aprendizaje y de alfabetización sirva precisamente para luchar por la libertad y la sociedad y una mejor vida entre la comunidad. Es un método que, como te menciono, se ha aplicado en otros países de Latinoamérica que han tenido algunos resultados. Desde luego, no todos los métodos son la solución para combatir el rezago educativo o el analfabetismo, sino que cada método a lo largo de la historia tiene sus beneficios, ¿no? Sin embargo, específicamente ha tenido beneficios dado que se sigue utilizando, y muestra de ello es que también en nuestro país los estamos utilizando a través de los modelos de educación para la vida y el trabajo a través de INEA. Ok, ¿y usted piensa que ese método es factible? Es factible, desde luego, en ciertas regiones, desde las características que acabamos de mencionar. Es factible porque parte de algunos elementos básicos. Uno de ellos es desde el pensamiento socrático. Bien, ustedes recordarán que el pensamiento de la filosofía de la educación viene desde los antiguos griegos, es más, desde previo a que se llamara civilización, ¿no? Es decir, la pregunta, el diálogo, el cuestionamiento constante es lo que va generando
el conocimiento. Y hoy en día, como hablamos de un sistema de competencias o un modelo basado en competencias, es fundamental el cuestionamiento, actualizarlo a las diferentes situaciones políticas, sociales, económicas, hoy tecnológicas y ecológicas en las que se presenta. Entonces, creo que es muy factible, dado las circunstancias de que eso genera, desde luego, un proceso de desarrollo cognitivo en los adultos, en los niños, en los jóvenes, desde luego, ¿no? Entonces creo que es muy factible, con sus ajustes correspondientes y con sus alcances también correspondientes, ¿no? Ok, muy bien, maestro. ¿Y usted algún día ha aplicado ese método? Este método, en mi experiencia, Ujú. he elaborado, podría decirte, desde hace aproximadamente 20 años con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Sí. desde la perspectiva de asesor para la alfabetización, y desde la perspectiva también de promotor de la alfabetización, y desde otras áreas directivas. Hoy en la actualidad, con la apertura que tenemos de material didáctico, de todas las tecnologías que se tiene, de la apertura de la comunicación, hoy en día el adulto o el joven tiene la facilidad que se le acerque mayor información. Precisamente por eso es que es más factible, porque tanto el adulto como el joven hoy está viviendo en una situación muy dinámica que no se veía hace 20 o 30 años. La cantidad de información, los medios de comunicación, pues nos hacen a nosotros pensar y razonar e identificar lo que corresponde a un proceso como este. Entonces yo creo que sí es factible, desde luego que lo hemos aplicado en algunos programas, básicamente aquí en la ciudad de Tijuana. En mi experiencia como servidor público, en un momento implementamos el sistema en coordinación, desde luego, con Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, para apoyar a los padres de jóvenes de bachillerato. Ok, muy bien, maestro. Y entonces, ¿cuál ha sido su experiencia acerca de ese método que usted ha aplicado? La experiencia ha sido positiva, en cierta medida gratificante, dado que la forma en que los adultos se hacen o toman para sí este proceso, es decir, la participación que ellos tienen, la experiencia que tienen, la mayoría de ellos dedicados a actividades laborales, eso permite que sea positivo y se logren los resultados. No te voy a decir de manera instantánea, pero sí a un corto tiempo, dado que los momentos, los 7 momentos en los cuales se desarrolla este sistema, pues permiten precisamente eso, asimilar y apropiarnos de lo que viene siendo el conocimiento del proceso de alfabetización. Ok, maestro. Pues muchas gracias por su participación para mi video, que va a ser entregado el día martes para la maestra. Él es el maestro Adalberto Duque Rojas, y desde luego los modelos educativos, los métodos, todos van a ir cambiando conforme salen las nuevas tecnologías. Desde luego las leyes también intervienen, los procesos ecológicos, tecnológicos, sociales, todo eso se va a ir modificando. Recuerden que hablamos desde los modelos tradicionales, los románticos, los conductistas, en fin, y específicamente del psicosocial con Paulo Freire, que tiene básicamente el tema de libertad, de la escuela liberadora, de la teoría crítica, que son fundamentos principales para hacer razonar al ser humano, a la persona, al individuo, y darle un proceso de libertad al hacerse de esa herramienta que es el leer y escribir, y buscar el conocimiento a través del cuestionamiento constante. Ok, maestro, pues muchísimas gracias por la ayuda. Tenga un excelente día. Igualmente.